En el preciso instante en que el viejo Thomas descargó la hacha contra su propio bote salvavidas, todo el pueblo confirmó lo que sospechaba desde hacía años. El guardián del faro había perdido la razón. El sonido de la madera crujiendo bajo el acero se mezclaba con los gritos desesperados de su nieto, que le suplicaba que se detuviera. Ese pequeño bote era su única vía de escape. Lo único que podía sacarlos de la isla antes de que el cielo se cayera sobre ellos. Destruirlo no parecía un acto humano, parecía suicidio. Los aldeanos, observando desde lejos, lo maldijeron. Dijeron que el viejo, en su demencia, quería arrastrar al niño al infierno con él. Pero la gente del pueblo se equivocaba en algo fundamental. No sabían que aquel acto de furia, aquella aparente locura, era en realidad lo único que se interponía entre ellos y una muerte segura. Esta es la historia de cómo un desastre puede ser, a veces, un milagro disfrazado. Para entender la oscuridad de esa noche, debemos retroceder 3 días. Thomas no era un simple anciano que vivía en lo alto del acantilado. Era el último guardián, un capitán legendario que conocía los secretos del océano mejor que cualquier hombre vivo. Se decía que podía oler una tormenta días antes de que las nubes aparecieran en el cielo, y que sus manos, marcadas por cicatrices, conocían el peso exacto de la marea. Vivía aislado con su nieto, lejos de la pobreza de la aldea. No tenía oro, ni tierras, ni joyas. Su única posesión de valor era un viejo mapa de corrientes marinas que él mismo había trazado durante 40 años. Un mapa que detallaba los arrecifes invisibles y los pasajes mortales que rodeaban la costa. Para cualquier capitán, ese conocimiento valía una fortuna. Era la llave para acortar las rutas comerciales y ganar semanas de viaje. Pero Thomas sabía algo que los demás ignoraban. El mar no perdona la prisa. Todo cambió la mañana en que atracó él. Un mercader inmensamente rico llegó en un navío que apenas cabía en el pequeño puerto. Bajó con sus anillos de oro brillando al sol y una urgencia peligrosa en la mirada. Quería cruzar el llamado Paso del Diablo, una zona de arrecifes traicioneros para llegar a la capital antes que sus competidores. Solo necesitaba una cosa, que el viejo Thomas guiara su barco. El mercader subió al faro y puso una bolsa pesada de monedas sobre la mesa. Era más dinero del que los pescadores del pueblo verían en 10 vidas. Prometió que Thomas y el niño nunca más pasarían hambre. El pueblo entero contuvo el aliento, esperando que el viejo aceptara y repartiera algo de esa riqueza. Pero Thomas ni siquiera tocó el dinero. Miró al mercader, luego miró por la ventana hacia un mar que para todos los demás parecía tranquilo. Su respuesta fue fría y cortante. El mar hoy huele a hierro y a sangre. Nadie debe navegar, ni por todo el oro de tu rey. El rechazo cayó como una bomba. El mercader, humillado, guardó su oro, y los habitantes del pueblo, cegados por la oportunidad perdida y la codicia, miraron al viejo con odio. No vieron prudencia en sus ojos, solo vieron a un anciano egoísta y estúpido que acababa de arruinarles la vida. Antes de ver cómo el destino juega sus cartas, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video para apoyar estas historias. Ahora, volvamos al faro. Esa misma noche, el odio del pueblo se transformó en fuego. Como castigo por su orgullo y asusados por los hombres del mercader, alguien lanzó una antorcha contra el viejo cobertizo de herramientas de Thomas. Las llamas devoraron la madera seca en cuestión de minutos, destruyendo las redes, las cuerdas y todo lo que el anciano tenía para trabajar. Mientras las cenizas caían como nieve negra, los vecinos gritaban desde la oscuridad: «¡Esto es justicia divina! ¡Eso te pasa por ser un viejo egoísta!». Parecía el fin. Sin herramientas, no podrían pescar ni reparar el faro. Era una desgracia absoluta. Pero Thomas, mirando las ruinas humeantes, solo murmuró: «Mala suerte». O tal vez no. A la mañana siguiente, cuando el nieto removía los escombros llorando, su pala golpeó algo metálico.
El fuego había consumido la madera del suelo y dejado al descubierto una caja de hierro que llevaba décadas enterrada y olvidada. Al abrirla, encontraron antiguas monedas de plata y joyas de un naufragio olvidado. La noticia corrió como la pólvora. Los mismos vecinos que horas antes se burlaban, ahora miraban con envidia. «¡Qué suerte tiene el viejo!», decían. «El incendio lo ha hecho rico, bendito fuego». El nieto reía, deslumbrado por el brillo de la plata, creyendo que sus problemas habían terminado. Pero Thomas cerró la caja con fuerza y dijo: «No se apresuren, no sabemos a dónde nos lleva esto». Y tenía razón. La euforia duró poco. Embriagado por la emoción del hallazgo, el chico subió corriendo por las rocas resbaladizas para llevar las monedas al lugar seguro del faro. Fue un segundo, un paso en falso. Se escuchó un crujido seco y terrible, seguido de un grito que heló la sangre de su abuelo. El chico cayó mal. Se había roto ambas piernas. El dolor era insoportable y la fractura era grave. El niño, que era la única ayuda de Thomas y la alegría de su vida, ahora era un inválido que no podía moverse de la cama. Fue en ese preciso momento de tragedia cuando el mercader decidió zarpar. Harto de esperar, reclutó a todos los hombres jóvenes y fuertes del pueblo, prometiéndoles riquezas en la capital. Había planeado llevarse al nieto de Thomas como aprendiz, para enseñarle el oficio y sacarlo de la pobreza. Pero al verlo con las piernas trozadas y gritando de fiebre, el mercader hizo una mueca de asco. «No me sirve un tullido», dijo con desprecio, «que se quede aquí a pudrirse con su abuelo». El barco zarpó bajo un sol radiante, llevándose a la juventud del pueblo hacia un futuro prometedor. Las madres lloraban de emoción despidiendo a sus hijos, y luego miraban con lástima infinita hacia el faro. Pobre chico, perdió la oportunidad de su vida por una caída tonta. ¡Qué desgracia más grande! Ahora no tiene nada. Thomas, mientras entablillaba las piernas rotas de su nieto en silencio, miró por la ventana el barco que se alejaba en el horizonte perfecto y susurró: «Dios sabe por qué hace las cosas». Las horas pasaron y el cielo, que había sido de un azul insultante, comenzó a tornarse de un color violeta enfermo. El viento cambió de golpe, no soplaba, aullaba. Tomás tenía razón, la tormenta no venía del cielo, venía de las entrañas mismas del mar. Cayó la noche y el infierno se desató. Olas del tamaño de catedrales comenzaron a golpear los acantilados, y en el peor momento posible ocurrió lo impensable. La vieja lámpara del faro, sacudida por el vendaval, falló. La luz se apagó. La costa quedó en tinieblas absolutas, justo cuando el barco del mercader intentaba navegar a ciegas por el paso del diablo. Aquí es donde volvemos al inicio, a esa imagen del viejo con la hacha. Tomás no estaba loco. Al ver que la luz moría y sabiendo que el barco con los hijos del pueblo se dirigía a las rocas, tomó una decisión desesperada. Necesitaba fuego, necesitaba una señal enorme, visible y rápida, pero la leña estaba mojada por la lluvia y el almacén había sido quemado el día anterior. Solo quedaba una cosa de madera seca lo suficientemente grande para arder con fuerza: su propio bote salvavidas. El viejo destrozó su única vía de escape no para suicidarse, sino para crear una hoguera gigante al borde del abismo. Sacrificó su seguridad para intentar advertir a aquellos que lo habían insultado. Mientras el nieto lloraba sin entender, Tomás prendió fuego a los restos del bote. Las llamas se alzaron rugiendo contra el viento, una última señal de advertencia en la oscuridad. «¡Alejaos! ¡No os acerquéis!». Pero el mar no perdona la codicia. A pesar de la hoguera, la tormenta era demasiado violenta. A lo lejos, entre el estruendo de los truenos, se escuchó el crujido agonizante de la madera partiéndose contra los arrecifes. El barco del mercader, cargado de oro y de jóvenes promesas, fue tragado por el abismo en cuestión de minutos. Al amanecer, la tormenta se había disipado, dejando un silencio sepulcral. La playa estaba sembrada de restos,
tablones rotos, barriles de vino costoso y las velas desgarradas del orgulloso navío. No hubo sobrevivientes. La gran oportunidad que el mercader había vendido se había convertido en una tumba de agua. Las mujeres del pueblo bajaron a la playa gritando los nombres de sus hijos, pero solo el mar les respondió. Y entonces alzaron la vista hacia el faro. Allí estaba Tomás, exhausto, cubierto de hollín, y a su lado, sentado en una silla improvisada, estaba su nieto. El niño miraba el horizonte con lágrimas en los ojos, acariciando las vendas de sus piernas rotas. En ese momento, el pueblo entendió la terrible y hermosa verdad. Si el niño no se hubiera caído, estaría muerto. Si no se hubiera roto las piernas, habría subido a ese barco. Aquella desgracia por la que todos sintieron lástima, aquella mala suerte que parecía el fin del mundo, fue lo único que le salvó la vida. Tomás puso una mano sobre el hombro de su nieto y dijo la frase que quedaría grabada en la piedra del faro, para siempre. Nunca maldigas la lluvia que arruina tu fiesta, hijo, porque no sabes de qué incendio te está salvando. La vida te rompió las piernas para que no caminaras hacia tu propia muerte. A veces, perder es la única manera de ganar. Bajo un sol radiante y engañoso, el barco del mercader soltó amarras. Desde la cubierta, los hombres jóvenes del pueblo, borrachos de promesas y arrogancia, señalaban hacia la costa. Se reían del viejo Tomás y gritaban burlas hacia su nieto, mofándose del pobre tullido que se quedaba atrás mientras ellos partían hacia la riqueza. Para ellos era el día de su liberación. Para Tomás, que observaba inmóvil desde el acantilado, aquello parecía un funeral anticipado. La tarde cayó, y tal como el viejo había predicho, el cielo no se oscureció gradualmente, se desplomó. La tormenta golpeó de la nada con la violencia de un martillo contra un cristal. El mar, que horas antes parecía un espejo, se levantó en muros de agua negra, y entonces ocurrió la catástrofe final. Un rayo, o quizá simplemente la furia del viento, impactó en la torre. La gran lámpara del faro parpadeó una vez y se apagó. La costa quedó sumida en una oscuridad absoluta y mortal justo cuando los barcos más la necesitaban. Es aquí donde volvemos al principio de nuestra historia, a esa imagen del viejo alzando el hacha bajo la lluvia torrencial. Tomás no había perdido la razón. Al ver el faro muerto, sabía que los barcos navegaban a ciegas directo hacia las rocas. Necesitaba luz, necesitaba una señal de fuego tan grande que atravesara la cortina de agua. Pero el cobertizo de leña ya no existía. Lo habían quemado los propios aldeanos en su venganza. Lo único que quedaba de madera seca, lo único capaz de arder con furia en medio de la tormenta, era su propio bote salvavidas. Tomás no estaba destruyendo su escape por locura, estaba quemando su única vía de salida para crear una hoguera gigante en el borde del abismo. Con cada hachazo al bote, renunciaba a su propia seguridad para intentar advertir a aquellos que horas antes se habían burlado de él. Cuando el sol finalmente rompió las nubes grises, iluminó un paisaje desolador. La tormenta se había disipado, dejando tras de sí un silencio sepulcral, solo roto por el suave murmullo de las olas lamiendo la orilla. La playa estaba sembrada de muerte, restos del orgulloso navío, tablones astillados, barriles de vino costoso y las velas desgarradas flotaban en la orilla como fantasmas. No hubo sobrevivientes. La codicia del mercader y la prisa por llegar antes que nadie habían llevado a todos los hombres jóvenes del pueblo al fondo del abismo. Las madres y esposas bajaron corriendo a la arena, gritando nombres que nadie respondería jamás. El dolor en el aire era tan denso que costaba respirar. Pero entonces, entre sollozos, alzaron la vista hacia el promontorio, donde aún humeaban los restos del bote quemado. Allí estaba Tomás, cubierto de hollín y cansancio, y a su lado, sentado en una silla improvisada, estaba su nieto. El niño miraba el horizonte con lágrimas en los ojos,
acariciando las vendas de sus piernas rotas. En ese instante, una verdad fría y absoluta golpeó la mente de todos los presentes. Si el niño no se hubiera caído, estaría muerto entre los restos del naufragio. Si no se hubiera roto las piernas, habría subido a ese barco con los demás. Aquella terrible desgracia por la que todo el pueblo sintió lástima, aquella mala suerte que parecía el fin de su futuro, fue en realidad lo único que le permitió seguir respirando esa mañana. Su dolor fue su escudo, su fractura, su salvación. Esa cicatriz en la pierna del niño dejó de ser un recuerdo de dolor para convertirse en un símbolo de vida. Nos enseñó que los humanos somos miotes, juzgamos nuestra existencia capítulo por capítulo, sin haber leído el libro entero. A menudo maldecimos la lluvia que arruina nuestro día, sin saber que esa misma lluvia nos salvó de un accidente en la carretera unos kilómetros más adelante. Lloramos por el trabajo que perdimos, sin entender que el destino nos estaba desviando de un camino sin salida para llevarnos a nuestro verdadero propósito. El viejo Thomas lo resumió mejor que nadie, mientras miraba el mar en calma, poniendo una mano sobre el hombro de su nieto. Hijo, nunca juzgues el final de la historia cuando solo has leído la primera página. A veces la vida tiene que romperte las piernas para evitar que camines hacia tu propia muerte. ¿Alguna vez te ha pasado algo que parecía una terrible desgracia en el momento, pero terminó salvándote la vida o cambiándola para mejor? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlas todas. Si este relato te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia.